esta página. Entonces, en esta página podemos observar, hermanos, los 4 puntos sobre la membresía. Debe ser aceptado por un voto unánime de la iglesia. Pasan los hermanos y se levanta la mano para recibirlo. El voto estipula que será admitido después del bautismo, a no ser que haya una carta, ¿verdad? Una carta de recepción. El bautismo es la puerta de entrada a la iglesia y no se debe bautizar a una persona que no se va a unir de inmediato a la iglesia. Eso lo explicamos la semana pasada. En esta ocasión vamos a ver lo que es la parte del bautismo, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña acerca del bautismo, ¿verdad? Cómo recibimos a una persona en relación a la enseñanza bíblica del bautismo. Entonces vamos a ir a la otra página donde al punto que nos habla sobre personas que deben ser recibidas por bautismo. Entonces, cuando una persona se bautiza, se hace miembro inmediatamente por la fe. Cuando una persona cree en Cristo y llega a la iglesia y se bautiza, se hace miembro inmediatamente por la fe. Es lo que dice Hechos 2:41. En Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Observe bien que en el pasaje de Hechos 2:41, la manera de ser añadidos a la iglesia es recibiendo la palabra y bautizándose. Ahí estamos hablando de la membresía de la iglesia. Entonces no podemos recibir como miembros de la iglesia a personas sin bautismo o a personas que no tienen los 3 elementos básicos del bautismo, ¿verdad? El candidato correcto, la autoridad correcta y el método correcto. Ahora, es muy importante que se cumplan esos 3 principios acerca de lo que es el bautismo, porque el bautismo tiene que ver precisamente, hermanos, con la declaración pública de nuestra fe. Es lo que nosotros creemos en Cristo, nos vamos a bautizar. Ahora, el bautismo es parte del evangelio. Usted va a ver en todas las partes de la Biblia donde se habla del evangelio, de arrepentirse, de la gran comisión, que siempre está incluido el bautismo en agua, porque es parte del evangelio. Cuando alguien cree en Cristo se bautiza. Ahora, cuando una persona se bautiza, es automáticamente hecho miembro de la iglesia local. Ahora, una de las cosas que vamos a ver es que el bautismo se practica a los que reciben el evangelio. No se practica a cualquier persona, simplemente porque quiere, porque está emocionada. Tenemos que estar seguros que han recibido el evangelio. Para eso, las iglesias necesitan tener un tiempo de discipulado, de formación, para poder estar claros de que la persona que se va a bautizar entiende qué es eso. Muchas personas se han bautizado siendo niños o siendo muy jóvenes, movidos por una emoción, y se han bautizado con 2 métodos o con 2 características correctas del bautismo. Es decir, se han bautizado por inmersión y se han bautizado en una iglesia con autoridad, pero no han creído en Cristo. Y esto es un detalle, porque si usted se bautizó hace mucho tiempo y no había creído en Cristo, y después viene y cree en Cristo, hermano, el bautismo no funciona ya. Tiene usted que bautizarse de verdad. El bautismo es para los que han creído en Cristo, los que han recibido el evangelio. Si alguien se bautizó en una iglesia de las nuestras, y digamos una iglesia de sana doctrina, y vivió años allí después de bautizarse, pero aceptó a Cristo después, su bautismo no tiene validez porque le falta el elemento principal, que es haber creído en Jesucristo. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Observe que una persona que realmente ha creído en Jesucristo tiene vida eterna. Esa es una persona que ha creído en Jesucristo. Ahora, si alguien se bautiza correctamente en una buena iglesia, en una iglesia de sana doctrina, y el bautismo es correcto, es un bautismo por inmersión, pero no ha creído en Cristo, no le sirve, realmente no se bautizó. Quiero hacer un paréntesis para explicar algo. El bautismo, hermanos, no es que el método en sí
no tenga validez, pero tampoco significa que el método es suficiente. Yo puedo bautizar a alguien y las iglesias pueden bautizar a alguna persona, pero si esa persona no ha creído en Jesucristo, ese movimiento no significa nada. Solamente meter a alguien seco y sacarlo mojado no está correctamente bautizado. La Biblia enseña que debe creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Primera de Juan 5:5 dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el que vence al mundo. Ahora, todos los miembros pasan frente a la iglesia, no frente al pastor, y lo recibe la iglesia como miembros de Cristo, de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo en ese lugar. No es posible que nosotros recibamos personas que, hermanos, no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. No podemos hacer eso. Es siempre importante que la persona tenga clara conciencia de lo que es el Evangelio de Jesucristo en su vida. El método no funciona solo una parte, tiene que estar completo todo, o sea, tiene que estar todo completamente puesto. Por eso es muy importante lo que las personas han dicho frente al Señor y ante la iglesia para poder bautizar a una persona. Ahora, cuando hablamos de una persona recibida por bautismo, encontramos algunas verdades que son tristes. Personas que se han bautizado sin haber creído en Jesucristo, se han bautizado con el método correcto, con la autoridad correcta, pero sin Jesucristo en el corazón. Algunos lo hacen por engaño, algunos lo hacen por fanatismo, otros lo hacen por ignorancia, pero la Biblia a esto les llama falsos hermanos, porque los hicimos miembros de la iglesia por bautismo, porque se metieron a la iglesia pero no tenían a Cristo en el corazón, y ellos llegan a ser peligrosos dentro de la iglesia. Por eso es que tenemos un momento de discipulado. Hay iglesias que no tienen discipulado, y cuando alguien dice yo creo en Cristo, llevan y lo meten al agua sin saber si realmente entendía que era eso. En 2 de Corintios capítulo 11, 26, el apóstol Pablo, hablando de lo que él vivió y de lo que él sufrió, de lo que él pasó como apóstol, dice: en camino muchas veces peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Vea que está hablando de gente perversa, no salva, hablando de gente que no es creyente. Dice: peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y usa la misma frase: peligros entre falsos hermanos. A veces nosotros, por correr, por meter gente en las iglesias, por hacer miembros, no hacemos los métodos, los pasos correctos, y se nos comienza a meter gente con ideas y conceptos totalmente equivocados. ¿Y qué es lo que sucede cuando pasa eso? Que al fin de cuentas la iglesia va a tener un desbalance. Primera Corintios 11, Pablo dice que es necesario las divisiones en la iglesia para probar quienes están aprobados y quienes no lo están. Porque a veces, haciendo todo el método correcto, enseñándole a la gente, llevándola al discipulado y después llevándola a las aguas del bautismo, aún así hay mucha gente que no ha creído en Cristo. Hay gente que está confundida, hay gente que está ignorante, o hay gente que lleva malas intenciones. Y Pablo les llama falsos hermanos. Ahora, no solo allí les habla de falsos hermanos a los de Corinto. También en Gálatas habían falsos hermanos. Gálatas 2:4 dice Pablo: y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Nosotros sabemos que el bautismo no hace a una persona salva, pero el bautismo se da a una persona salva. Es decir, si la persona ha creído en Cristo, puede bautizarse. Pero a veces bautizamos y no estamos seguros porque no conocemos el corazón de las personas, solo Jesús los conoce. Si llevando todo lo que es el orden del bautismo, vamos a tener siempre dentro de nuestras iglesias falsos hermanos. Y hermanos, no se asusten, habrán falsos pastores, habrán falsos predicadores, habrán falsos maestros. Eso lo dice 2 de Pedro. Habrá mucha gente malvada con malas intenciones allí en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia del Señor, y van a hacer daño a la iglesia.
y uno llega a tenerles afecto y cariño, porque como hijos de Dios que somos, nos sentimos dentro de una familia, pero va a haber gente falsa. Y es lo que está diciendo Pablo a Corinto y a Galacia. Hay falsos hermanos. Y sucede que a veces metemos miembros en la iglesia sin darnos cuenta si realmente han creído o no en Jesucristo. Si tienen a Jesucristo. Esa es la parte esencial. Estoy hablando solo de 3 pasos del bautismo: método correcto, método correcto, candidato correcto y autoridad correcta. Pero entre los 3, el candidato correcto es el más importante. Porque voy a decirles, hay personas que se han bautizado por aspersión, es decir, ese poquito de agua que le echan en la cabeza. Como pastor no veo bíblico eso, pero hay hermanos que se han bautizado así por años, y qué fidelidad tienen al Señor. Y a veces llegan a iglesias donde los pastores no valoran eso y les exigen algo del método, y no están viendo que la parte más importante, que es haber creído en Cristo, se realizó en su vida. Sí, creemos que hay que hacer todo correctamente, los 3 métodos: bautismo correcto por inmersión, candidato correcto, convertido, y autoridad correcta, una iglesia establecida. Sabemos que eso es importante. Pero hermanos, la parte más esencial es que hayan creído en Jesucristo como Señor y Salvador, que hayan tenido a Jesucristo y que no sean falsos hermanos, que sean buenos hermanos. Y haciendo todo ese proceso, siempre surgirán falsos hermanos de entre nosotros, porque la Biblia dice que dentro de nosotros mismos surgen problemas, rencillas y pleitos, porque nuestros corazones, si no están consagrados al Señor, va a producir todo eso. Ahora imagínese meter a alguien en la iglesia a la carrera, porque queremos tener mucha gente, porque queremos que la iglesia sea grande, porque queremos que nos digan, uy, qué linda esa iglesia, qué grandota que se hizo, y queremos meter tanta gente que metemos un montón de lobos vestidos de piel de oveja. ¿Y cómo nos va a nosotros? ¿Cómo le va a ir a la iglesia después por no haber llevado correctamente los procesos? Por eso cuando nosotros hablamos de ser recibido por bautismo, estamos hablando que cuando una persona se bautiza, le estamos dando ciertos derechos. Puede participar de la cena del Señor y puede comenzar a participar con todos los privilegios y deberes que requieren el cuerpo de Cristo. Una persona ya que haya sido bautizada puede formarse para dirigir en el culto, para enseñar en la escuela dominical, para predicar, para ser maestro. Ya tiene todos los privilegios y deberes. Tiene que ser leal con los diezmos y las ofrendas. Hay gente que no da diezmos ni ofrendas, y hay gente que no apoya a la iglesia en nada, pero están solamente estorbando porque no tienen la convicción de la conversión. ¿Y qué es lo que tenemos en la iglesia entonces? Un montón de gente que no hace la voluntad de Dios. Ese es el problema de bautizar o de recibir gente sin llevar los 3 básicos pasos de lo que es realmente una persona convertida. Por eso es que es muy interesante que leamos 1 de Corintios, porque cuando usted lee 1 de Corintios, usted tiene allí a la iglesia establecida. Es una iglesia ya hecha, pero es una iglesia carnal. Y como que metió a mucha gente y no se fijaba. ¿Recuerdan 1 Corintios 5? Ese hombre en ese pecado de fornicación horrible, y la iglesia lo toleraba. ¿Qué le pasaba a Corinto? Corinto no quería seguir los 3 procedimientos. Qué pereza darle tanto tiempo a ver si es salvo. Qué pereza hacerlo de la manera correcta. Qué pereza. Es que son tan legalistas, no hagamos eso. ¿Y qué le pasó a Corinto? Corinto tenía un montón de falsos hermanos y tenía un montón de pecados adentro por no haber hecho las cosas adecuadamente. Eso no pasó con los filipenses. Los filipenses hicieron todo correctamente y Pablo los halaga y Pablo les da muchas bendiciones, porque realmente ellos eran personas entregadas al Señor, entregadas a Dios, y habían hecho todo el proceso debido y tenían una iglesia muy sana. No significa que no tuviera errores, no significa que no hubiese un falso hermano por allí, no significa que siempre hubiesen lobos tratando de meterse. Lo que significaba es que la mayoría eran sanos y la iglesia podía mantenerse en medio de las tormentas. Todas las iglesias tienen tormentas, tenemos enemigos, tenemos gente en contra, siempre va a haber alguien que no le gusta algo, eso es lo normal de las iglesias. Pero cuando yo tengo mi convicción en Cristo, a pesar de todo el tumulto que viene,
a pesar del peso que puedo llevar en el corazón, a pesar de la tristeza o del enojo que tal vez puede producir alguna actividad o alguna cosa negativa, yo puedo ir a Cristo, entregarle eso a Cristo, y puedo después volver donde mis hermanos para animarles, para que me animen, y podemos seguir adelante. Por eso es que cuando se habla de una persona bautizada hecha miembro, le estamos dando el privilegio de la cena del Señor. Y vamos a verlo más adelante, el próximo mes, en enero, sobre lo que es la cena del Señor y cómo se debe practicar la cena del Señor y por qué hacemos ciertas cosas en la cena del Señor. Pablo dice en 1 Corintios 11:26, porque todas las veces, hoy tuvimos cena del Señor en nuestra iglesia y fue de mucha bendición. Percibimos al Señor siempre que hacemos esto. Él está con nosotros, Él nos cuida, y a veces cuando nos sentimos apesadumbrados podemos acudir a Él y Él nos consuela y nos abraza. Es un Dios bueno. Y dice que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vean la importancia de la cena del Señor. Y cuando uno mete miembros sin fijarse bien en las normas que deben haber cumplido, estamos metiendo a gente que no viene con convicciones, gente que no tiene deseo de servir. Conozco iglesias y sé de iglesias que tienen muy buena doctrina. La doctrina es perfecta y tienen todo el esquema doctrinal y tienen todas las leyes de la doctrina y todo lo que es sobre Dios, la iglesia, esas doctrinas bonitas. Pero usted ve la gente como vive. Estafan a otros, hablan mal de otros, se hacen sectarios. Usted no puede hablar esto, usted no puede hablar aquello, usted no hable con aquel, no hable con el otro. Y comienzan a quitarle la libertad de conciencia que tenemos nosotros los hijos de Dios, porque la iglesia no maduró, no hizo las cosas correctas. Saben, nosotros tenemos un programa de discipulado de 1 año, realmente es de 3 años. Tenemos varios libritos que van desarrollando a los hermanos desde la cuna hasta que son grandes. Y este programa va enseñando doctrina práctica. Nos esforzamos por hacerlo porque sabemos que a pesar de ese gran esfuerzo, muchos no van a creer en Cristo y van a ser buenos religiosos, pero la mayoría, al ir leyendo la palabra, van creciendo en el Señor si tienen a Jesús en el corazón, y pueden llegar a ser hombres y mujeres de Dios que le sirven y le aman. Para eso estudiamos la Biblia, para eso nos preparamos en la palabra de Dios siempre. Esto es muy importante cuando hablamos del bautismo. Por eso es que cuando alguien viene de afuera, de alguna iglesia X, vamos a hablarlo más adelante, pero cuando viene alguien de cierta iglesia no bíblica, tenemos que hacer todo un análisis doctrinal. Tenemos que ver cómo se bautizó, por qué se bautizó, si tiene o no tiene fe, si realmente lo hizo como Cristo manda, si tenía la autoridad correcta y fue el método correcto, cómo lo hicieron para poder nosotros recibirlos como miembros. Muchos vienen con Cristo en el corazón, pero no han cumplido la autoridad correcta. Se han bautizado en muchas iglesias con apóstoles y profetas, y han estado con falsos profetas y falsos apóstoles. Eso no tiene la autoridad de Cristo. Y otros han llegado con Cristo en el corazón, pero no los han bautizado correctamente. Y allí tenemos que ayudarles a entender lo que significa el bautismo, con amor y con calma. Y por eso tenemos que llevar todo un proceso para eso. Pero la mayoría que llegan por bautismo a nuestras iglesias es porque han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, están siendo formados y entienden lo que está sucediendo. Pero no solamente recibimos a la gente por bautismo. Hay otra forma, y es la carta. Ya lo mencionamos más o menos rápidamente la semana pasada, pero quiero mencionarles más específicamente hoy cada paso, como vimos con lo del bautismo, que nos enseña Dios. Ahora, la Biblia enseña que una persona al venirse de otra iglesia debe traer una carta. Sí, la Biblia lo enseña. Vamos a ver que la presentación de la carta de traslado tiene varios requisitos. Y son requisitos que como pastores y hermanos, ustedes como miembros de iglesia ya de tiempo, que ya tienen su tiempo en la obra del Señor, deben también pensar en eso mucho. Porque la presentación de la carta de traslado es importante. Cuando alguien viene de otra iglesia y se dice que ha sido cristiano o lo conocemos, necesitamos la carta de traslado. Se pide una carta al nuevo miembro por lo menos por 2 razones básicas.
Primero, porque son una prueba satisfactoria del carácter cristiano que tiene el que está solicitando la membresía y viene de otra iglesia. Entonces él trae su cartita. Ahora, vamos a ver más adelante, no a todo el mundo les dan carta y no todo el mundo puede traer carta. Hay otra cosa que se llama por testimonio, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando hablamos de la carta, alguien viene de una iglesia establecida, se pasa acá, se le pide carta. A veces no traen carta porque vienen con un problema, vienen con alguna dificultad. Ya nos ha pasado, hemos recibido miembros que han tenido problemas en otras iglesias y han llegado a la iglesia y al final generan problemas también. Es simplemente un mal que se traslada de un lado al otro. Por eso pedimos cartas. Ahora, si no hay carta, viene la parte del testimonio. Porque aunque esté la carta, no le asegura a usted que una persona no va a fallar. Pero no estamos buscando eso, estamos buscando hacer la manera correcta. La siguiente razón es que una persona que viene con la carta lo capacita para ser recibido de inmediato al compañerismo de la iglesia. Una persona que trae la carta y uno lo puede leer con el pastor y el número de teléfono para llamar al pastor y preguntarle cómo es esa persona y toda la situación, podemos entonces recibirlo con gozo y decir, ya él es miembro. Ahora, no es que lo vamos a recibir y ya de una vez al púlpito y ya de una vez hacer algo, no. Hay todo un proceso. Hay un proceso de adaptación, hay un proceso de conocimiento, hay un proceso de crecimiento del nuevo miembro con la nueva iglesia y todo eso va a llevar un proceso. Los pastores son responsables, somos responsables de eso. Por eso cuando hablamos de la carta de traslado, vamos a ver que la Biblia nos enseña que sí se debe usar y que se debe pedir. Por lo menos tenemos que pedirla para tener seguridad de que viene bien esa persona de la otra iglesia. En Hechos capítulo 15, versículo 30 leemos, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, es decir, venían de una iglesia hacia otra, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Ahora, era costumbre de las iglesias que si alguien llegaba de visita por un par de días, por 3 días, o por 5 días, o por un mes, o 2 meses, o un año, tenían que llevar una carta de que eran miembros de una iglesia, de que habían sido enviados con ese propósito. No podían solamente llegar y decir, yo soy un siervo de Dios y me vengo a quedar 5 días. No, tenía que traer una carta de una iglesia establecida. Está en Hechos 15:30 y usted puede leer el contexto. Es necesaria la carta. Si yo voy a otra iglesia a visitar, yo necesito una carta. Ahora, no a visitar de un día, sino si ya yo pienso quedarme varios días o meses o años o de forma permanente, necesito una carta. Pablo en 1 Corintios capítulo 16 versículo 3 habla de las personas que son enviadas de una iglesia a otra y allí habla sobre las cartas y él dice, cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Por ejemplo, yo tengo un ministerio con el que trabajo en varias iglesias y gracias a Dios sirvo en vida eterna y eso me da el respaldo de una iglesia local y el ministerio funciona gracias a la iglesia local. Si Dios en algún momento decidiera que yo me tengo que ir a otra iglesia, el ministerio se traslada a esa iglesia porque la iglesia, mi ministerio no puede ser solo mío, necesita el apoyo de una iglesia local y así es como está funcionando y es lo que está diciendo 1 Corintios 16:3, cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahora, cuando uno va a hacer una visita a otra iglesia, debe llevar una cartita de la iglesia diciendo que somos miembros, soy el pastor, o soy esto y aquello, y eso hace más segura la llegada. Ahora, en 2 Corintios capítulo 3 versículo 1 leemos a Pablo haciendo varias preguntas. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Observe qué interesante. Pablo está diciendo, a mí nadie me tiene que recomendar porque yo los engendré a ustedes en Cristo. Yo fui quien los fundé a ustedes como iglesia. Ustedes están allí como iglesia de Dios porque ustedes han sido establecidos. Pero si otro, como algunos, esa frase como algunos,
es la gente que sí necesita carta de recomendación. Por ejemplo, todas las iglesias han tenido personas que son conocidas de mucho tiempo, que se han ido en paz y han salido de la iglesia y se han ido a otro lado. Cuando ellos regresan, ¿qué es lo que se les pide si todo el mundo los conoce? Se les pide simplemente una carta como recomendación. Pablo no, porque era un apóstol. Esa es la diferencia. Él era un apóstol reconocido por todas las iglesias. Él no necesitaba cartas de recomendación, pero todos los demás sí las necesitamos. Por eso dice, tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de vosotros, o sea, tanto los que llegan como los que se van. Eso es parte, está bien claro en 2 de Corintios. Dios quiere que cuando yo me pase de iglesia, usted se pasa de iglesia, haga lo correcto y lleve una carta, si es posible, indicando de cuál iglesia viene, quién era su pastor, qué vale era el servicio que hacía allá, y la iglesia acá lo recibe, la iglesia le puede dar la bienvenida, la iglesia lo puede incluir en su cuerpo para que participe de una vez de la cena del Señor cuando es recibido, y aparte de eso, comience a ser conocido para poder servir en el púlpito, pero va a llevar también eso un tiempo. Entonces, cuando hablamos de las cartas de recomendación, estamos hablando de una necesidad que tenemos nosotros de presentarlas. Si alguien llega a nuestra iglesia, regularmente los hermanos que asisten a nuestra iglesia saben, cuando yo hablo siempre pregunto si de cuál iglesia vienen, y regularmente les digo, ¿podrán traerme una carta de recomendación? Entonces algunos me dicen que sí, la tenemos allí, otros no han podido por X motivos. Entonces hay otro proceso que es el testimonio. Ok, los vamos a recibir por testimonio a estos hermanos, y eso significa que vamos a tenerlos a prueba por 6 meses a un año para poder ponerlos a servir en la iglesia. Y eso es el proceso que lleva toda iglesia, eso es lo importante. Porque y si yo llegase, aunque soy pastor, si yo llegara a otra iglesia para hacerme miembro, hermanos, no porque soy pastor yo llego y me pongo en la iglesia. Yo tengo que sujetarme al pastor que está. Yo tengo que conocer la iglesia y yo tengo que ajustarme a la iglesia, porque la iglesia tiene un carácter. La iglesia no se ajusta a mí, yo me ajusto a la iglesia porque soy el que estoy llegando. Eso es lo que se hace en un traslado, en un cambio de congregación por medio de carta. Ahora, esto, hay varias cositas que tenemos que aclarar, y yo quisiera mencionarles con claridad eso. La presentación de la carta de traslado debe aclarar por lo menos 2 a 3 aspectos importantes. Lo primero es que la carta funciona solo con las iglesias hermanas, y quiero explicar un poquito eso. Cuando hablamos de iglesias hermanas, hablamos de iglesias que pertenecen a la misma fe y orden. Son las iglesias que creen lo mismo, que tienen el mismo culto y que no están con un nombre, pero que no tienen las doctrinas. Voy a poner un ejemplo. Ya lo hemos usado mucho y bueno, nos atacan mucho por eso, pero lo voy a usar. Nosotros tenemos 2 términos o un montón de términos para definirnos. El término más genérico y el que menos identidad nos da es evangélico. Evangélicos hay un montón y son miles, millones. De hecho, toda Alemania se declara evangélica. Holanda, parte de Holanda y otros países en Estados Unidos, la mayoría de la gente se considera evangélica y católicos, pero la idea es que católico y evangélico son los 2 grandes grupos a los que pertenecemos. Dentro de esos grupos hay un montón de iglesias. Tenemos los nazarenos, tenemos los metodistas, tenemos los adventistas, tenemos ¿cómo se llama? A las asambleas de Dios, a los evangelios completos, etc. Dentro de esas denominaciones evangélicas pueden haber personas salvas, y eso no lo dudamos, porque la salvación es solo creer en Jesucristo. Yo no estoy diciendo que un pentecostal no es salvo, ni lo voy a decir, que eso es una cosa del corazón, la persona con Dios. Pero cuando hablamos de esos grupos, viene un asunto allí. Todos son evangélicos, pero todos creen diferente. Ahora, hablamos de las personas que tienen algo que se llama fundamentalismo. Cuando hablamos de una iglesia fundamental, hablamos de las iglesias apegadas a las escrituras. Ahora, ¿cuáles son esas iglesias? Hay 2 o 3 denominaciones
que mantienen fundamentalismo muy similar, muy parecido. Dentro de las iglesias evangélicas tenemos a los bautistas, y hay un montón de ellos, y muchos de ellos no, algunos ni salvos son. Es un montón de gente que hay ahí adentro, millones. Pero cuando hablamos nosotros de fundamentalismo, hablamos de grupos que tienen en comunión el fundamento de la palabra de Dios. Entonces son gente que tienen una cena del Señor para la iglesia local, un bautismo correcto y una iglesia establecida, toda funcionando en orden, sin jerarquías. Tiene sí su pastor o sus pastores, y ellos funcionan de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Ahora, esto hace algo interesante, porque esto hay que aclararlo. Hay un distintivo bíblico que no se puede recibir, y es que no se puede recibir, a un paidobautista. Ahí está la palabrita en bastardilla, paidobautista. Y usted se preguntará qué significa eso y con qué se come. Paidobautista significa el que bautiza niños, ¿ok? Yo he hablado con mucha gente y yo les he dicho, si usted entiende bien el concepto, todos los cristianos evangélicos son bautistas en cierta manera, porque todos bautizan, ¿ok? De ahí viene el concepto general de bautista. Casi todos bautizan de cierta manera, pero hay bautistas de paidobautistas, los reformados, por ejemplo. Los reformados son paidobautistas, ellos bautizan a niños de 8 días de nacidos, de un mes de nacidos, ellos los bautizan. Ellos creen que es un pacto de gracia. Ellos bautizan niños, al igual que la iglesia católica, pero no son católicos, son evangélicos. Y ellos bautizan. En Costa Rica tenemos varias iglesias que hacen eso. Más que todas las iglesias reformadas bautizan niños, algunos lo hacen. Entonces, ellos son conocidos como paidobautistas. Son bautistas que bautizan niños. Ahora, vienen los anabaptistas, que son los que bautizan a las personas como un rebautismo. Eso es lo que significa ana. La primera cláusula, ana, significa pre-bautista, o el que bautiza, rebautiza. Un rebautizador es una persona que cree que hay que bautizar a la gente. Hay bautistas, por ejemplo, que si usted va a hacerse miembro de su iglesia, tiene que bautizarse. Si no se bautiza, usted no puede ser miembro de la iglesia, aunque usted haya bautizado en una iglesia de sana doctrina, autoridad correcta, candidato correcto. Y ellos dicen, no, la cartita no funciona, usted siempre tiene que venir a bautizarse. Eso, hermanos, es importante aclararlo. Porque nosotros, por ejemplo, como hijos de Dios, creemos que el bautismo es una sola vez. Usted se bautiza en agua una sola vez. Si usted se bautizó con la autoridad correcta, siendo el candidato correcto y con el método correcto, usted no se tiene que volver a bautizar. En la Biblia no se enseña eso. El bautismo es una sola vez. Ya usted está bautizado. Para eso es la carta de recomendación. Porque si usted está bautizado correctamente, trae la carta, no necesita volverse a bautizar. Ahora, ¿por qué no podemos recibir a un paidobautista? ¿Por qué no podemos recibir a un rebautizador que está bautizando a la gente todo el tiempo? Porque no hay similitud de fe. Porque no es del mismo orden doctrinal. Nosotros creemos que la cena del Señor, por ejemplo, es de iglesia local porque tenemos todos la misma fe, la misma comprensión, y somos de la misma unidad y del mismo cuerpo. Otras iglesias, aunque sean del mismo compañerismo, ya no están en la misma comunión. Cada cuerpo es diferente. No significa, hermanos, como algunos han enseñado, que puesto que soy cristiano puedo participar de la cena del Señor en todo lado. No funciona de esa forma. ¿Usted se imaginaría que yo llegue a su casa y yo entre y me vea como de su familia, y yo empiece a revisar las ollas y a revisar el refrigerador, a ver qué hay allí, porque ahí somos hermanos? ¿Verdad que no funciona así? La persona llega y se sienta en la sala y espera ser atendido. Hay todo un proceso, hay todo un protocolo. Es lo mismo en las iglesias. Y la cena del Señor es para la familia, específicamente la iglesia local. Ahora, si un solicitante fue bautizado por aspersión, no es miembro de nuestras iglesias, y él viene bautizado por aspersión, debe ser bautizado correctamente por la iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos
un poquito sobre, bueno, ahí dice sobre el bautismo, pero más que todo es una doctrina básica del bautismo que vamos a ver más adelante, y por qué la palabra bautismo y por qué, de dónde viene eso. Porque es necesario que entendamos quiénes somos y de dónde venimos y por qué creemos en ciertas cosas. Entonces, tenemos claro que la carta habla de iglesias hermanas, de las iglesias que pertenecen a la misma fe y orden, pero no al nombre denominacional. Por ejemplo, yo siempre me he identificado como bautista, pero hay bautistas con los que yo no tendría comunión. Hay bautistas que creen que la salvación se pierde. Hay bautistas que guardan el sábado. Hay bautistas que tienen cierta... Hay un montón de grupos y yo no podría tener comunión con ellos. Quizás muchos de ellos sean salvos y tienen a Cristo en el corazón, porque la salvación es solo creer en Jesucristo, pero ya no son de la misma fe y orden. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con eso. La presentación de la carta es para identificar de dónde viene una persona, de qué lado viene y si es compatible o no, y poder sentarnos y conversar y ver si es posible que ese hermano pueda cumplir los requisitos y pueda entrar dentro de la iglesia. Tenemos que hacer eso. Eso es importante hacerlo. Es importante mantener ese orden. Por eso cuando hablamos de la carta de presentación, de la carta de traslado, la Biblia nos enseña que es importante eso. Ya vimos unos textos anteriormente, pero quiero mencionar unos que envía Pablo cuando él enviaba a algunas personas a otras iglesias. En Colosenses 4:10 leemos: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Usted está leyendo lo que Pablo envió. Eso es una carta que envió Pablo a Colosas, y en la carta aprovechó para hablar de Marcos, el sobrino de Bernabé, que va a ir a visitarlos. Entonces él mandó la carta. En Filipenses 2:29 al 30 leemos, hablando acerca de esta persona, dice Pablo: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, misma fe y orden, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Otra vez tenemos una carta donde Pablo está recomendando a una persona. Es importante las cartas. Si no hay carta, hermanos, entonces lo hacemos por testimonio. Y ahí podemos darle tiempo a una persona hasta el final para que pueda esta persona conocerlo bien, y le damos un buen tiempo, ellos nos conocen y podemos así unirnos y saber si puede ser miembro de la iglesia. Eso lo hacemos por testimonio. Ahora, para terminar, porque el tiempo, hermanos, vuela, y sé que algunos dirán: hubiéramos seguido con el estudio en este mes, pero vamos a esperar a enero. Hay algunas actividades, y el otro domingo, si Dios lo permite, estaremos con algo especial para ustedes, así que el estudio lo vamos a posponer. Pero para terminar, sí quiero explicar y quiero decirles, hermanos, qué pasa con una persona que se va de la iglesia, una persona que ya no está en la iglesia, una persona que decidió irse, no importa la causa que sea. Tal vez se fue. ¿Qué pasa cuando va a regresar? Ya no puede regresar, aunque sea al año, ya no puede regresar y entrar. Tiene que hacer todo el proceso, tiene que pedir la membresía, tiene que entrevistarse con el pastor, tiene que tener el tiempo de prueba. Ya no puede entrar de buenas a primeras, porque él se fue de la iglesia, y el orden hay que mantenerlo. Las iglesias ordenadas son las iglesias a las que el Señor bendice, y a veces es un poquito difícil para los pastores hacer eso, pero necesitamos hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si se fue peleado? ¿Qué pasa si se salió por disciplina? ¿Qué pasa si la iglesia lo expulsó? Porque la iglesia expulsa miembros, y es bíblico hacer eso. Y eso lo vamos a ver en enero, pero es bíblico que algunos hermanos que se portan mal, como en 1 Corintios capítulo 5 o en 1 de Juan capítulo 5, estos hermanitos que se portan mal, la iglesia tiene que sacarlos, tiene que entregarlos a Satanás, tiene que expulsarlos.
Algunos se van solitos, pero a algunos otros hay que disciplinarlos. Y Pablo le llama en 1 Corintios 5, entregarlos a Satanás. ¿Qué es eso? Que una persona que se va de la iglesia queda a merced de todo lo que pueda suceder afuera. Si usted no tiene iglesia local, no tiene la protección que Cristo ofrece en la iglesia. Y es necesario que esté en una iglesia local. Entonces, esa parte es recibir a alguien por restauración. Cuando una persona se va de la iglesia por algún problema, puede ser readmitido, sí, pero debe cumplir los requisitos bíblicos para poder ser readmitido. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11, nos habla de readmitir a un hermano que salió disciplinado o a un hermano que se fue con algún problema. Hay un proceso para recibirlo. Y está en 2 de Corintios 2, del 5 al 11. Y hermanos, no estamos diciendo que ellos no se van a salvar. Son nuestros hermanos en Cristo. En 1 Corintios 5, cuando Pablo dijo que lo expulsaran, Pablo a la vez dijo que tenían que santificarse, pero aquí viene a decir que se tiene que amar a ese hermano, se tiene que orar por ese hermano. Tenemos que seguir orando por los que se fueron. Tenemos que hacer eso siempre. No importa la circunstancia, no importa la situación, nuestros hermanos en Cristo deben ser siempre amados y queridos. Y aquí dice en 2 Corintios 2, de 5 al 11, hablando del de 1 Corintios 5, dice Pablo, porque si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte, por no exagerarles a todos vosotros. Cuando hay un problema y alguien se va enojado, o alguien se va disciplinado, o alguien es expulsado de la iglesia, no le hacen daño a una persona, no le hacen daño, como dice Pablo, a mí, le hacen daño a la iglesia. Dice, por no exagerarles, a todos vosotros, a toda la iglesia, el daño es grande. Pero vea el verso 6, bástale al tal esta reprensión hecha de muchos. Así que al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y lo consoléis, porque no sea el tal consumido de demasiada tristeza. Cuando una persona se va y comienza a sentirse mal, la iglesia y los hermanos no tienen que rechazarlo, hermanos. Si usted conoce a alguien y tiene una buena relación con alguien que se fue de la iglesia por X motivo, usted siga orando por él y siga teniendo contacto con él. No se aísle. No somos una dictadura. Tenemos libertad de conciencia. Solo hay que tener criterio, pero usted puede seguir hablando con ese hermano que se fue, tratando de restaurarlo, aunque ya no es miembro de la iglesia. El versículo 8 dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también por este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros si sois obedientes en todo. Y dice el verso 10, y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en persona de Cristo, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mucha gente de la iglesia se va. Nuestras iglesias tienen ese movimiento siempre y no saben que quedarse sin iglesia es quedarse sin cierta protección del Señor. Pablo le llama entregado a Satanás en 1 Corintios capítulo 5. Y hay pecados que solo Dios ya tiene que ver, pero nosotros tenemos que perdonar y nosotros tenemos que estar dispuestos a restaurar. Tenemos que estar dispuestos a amar. Tenemos que estar dispuestos a seguir orando por ellos para que el Señor cambie sus corazones. Ya no pueden participar de la cena del Señor, pero ellos pueden ser restaurados. En 1 Corintios 5 dice Pablo, ni aún comáis con él. No hay cena del Señor con ellos, pero seguiremos orando por ellos. Dios juzgará a los que están dentro. Dios juzgará a los que se fueron. Dios va a tener siempre el control de todo. Entonces, cuando una persona se va, lo podemos volver a recibir. La iglesia no cierra las puertas a nadie. No podemos cerrar las puertas a ninguna persona. Nadie puede ser excluido de llegar a la iglesia. Pero para poder ser miembro se deben cumplir todos los requisitos y todos los deberes que eso lleva, que eso demanda. Entonces es importante que hagamos eso. Así, hermanos, tenemos la parte de lo que es cómo recibir
a los miembros. ¿Cómo se hace? Por carta. ¿Cómo se hace por restauración? ¿Cómo se hace por testimonio? Por testimonio lo tenemos que hacer, hermanos, dándoles un tiempo, pidiendo al Señor que les ayude, que Él sea quien esté allí, ¿verdad? Que Él sea quien está guiando todo esto y restaurando a las personas. Por eso, hermanos, es muy importante que sepamos lo de la membresía. Y ahora que la sabemos y que ya tenemos lo que la Biblia enseña al respecto, cada iglesia debe desarrollar eso para ser más madura en el Señor, para poder hacer las cosas bien. El pastor no puede expulsar a nadie, ni expulsa a nadie. Eso solo la iglesia lo puede hacer. Pablo en 1 Corintios 5 dice que reunidos vosotros y mi espíritu, echad al tal. La única forma es reunidos todos. Si una persona decide irse, eso es otra cosa. Pero la iglesia, el pastor no puede echar a nadie. El pastor no puede decirle a alguien no me vuelva. No, eso debe ser un proceso de la iglesia. Pero nosotros tampoco podemos recibir a quien queramos. O sea, yo no puedo recibir a cualquiera. Tengo que llevarlo a la iglesia. Nuestra iglesia y todas las iglesias del Señor tenemos que madurar siempre en esto. Cómo recibimos a los miembros, cómo manejamos la membresía, quién tiene la autoridad, la iglesia local. Así que, hermanos, tenemos que tener eso bien claro para recibir a nuestros hermanos y poder crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Así vamos a terminar en esta noche para darle al Señor las gracias y que sigamos creciendo en la palabra del Señor. Vamos a orar y nos vamos a poner en las manos del Señor, y con eso vamos a ir concluyendo en esta noche. Más bien, muchas gracias por el tiempo que ustedes dedican en escucharme y en aprender también la palabra del Señor. Padre Santo, gracias te damos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad por todos los siglos. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos de todas las iglesias tuyas. Señor, a cualquier hermano de otras iglesias que se hayan ido, te pedimos, oh Dios, tu bendición, tu cuidado. Te pedimos tu restauración. Que las iglesias sean siempre fieles y correctas. Si algún hermano no tiene iglesia, Señor, que pueda conseguir una y que pueda reunirse y estar dentro del cuerpo de Cristo, del cual es muy necesario. Te pedimos esto para que seas glorificado. Te pedimos esto para que seas exaltado. En el nombre de Jesús nuestro Señor.